Salmo 127. Voy a leer en este día en la Nueva Versión Internacional y dice así: Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Ahora sí, leamos la Reina Valera 60, que es donde estamos más acostumbrados a escuchar al Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay un principio que vamos a encontrar en toda la Biblia y en este salmo se va a reafirmar una y otra vez. El principio es este: todos los seres humanos necesitamos a Dios para vivir. ¿Escuchó bien? Todos los seres humanos necesitamos a Dios para vivir. Hay un canto de este hermano Miguel Balboa que dice que los que trabajan en el campo, los que son pobres o millonarios, los que no tienen trabajo y aún los que tienen fe, todos necesitamos a Dios. Esta es una enseñanza central en la Biblia. Usted necesita a Dios. Yo necesito a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Otra vez, es una declaración del Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. En una ocasión los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan en su capítulo 6, nos dice que después de que Jesús alimentó a 5,000, Jesús después de ello camina sobre el mar. Al terminar su jornada de ministerio de ese día, el Señor Jesús se va a un lugar apartado como acostumbraba a orar, a buscar a Dios. Pero la multitud lo sigue. Pero lo sigue no porque lo amaran, sino porque se habían acostumbrado a buscar a Jesús por conveniencia, por los alimentos. Entonces Jesús confronta a la multitud, los regaña y les dice: ¿por qué están buscando el alimento humano? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, la multitud piensa en comida física, pero Jesús está pensando en que a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él permitiría tener una relación íntima con Dios, la necesidad más grande del ser humano, tener a Dios en su vida. Y dice el Evangelio de Juan entonces que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con Él porque lo que buscaban era la conveniencia, lo material, pero no querían tener realmente una relación con Jesús. El capítulo 6, en su verso 67, nos muestra a Jesús desafiando a los discípulos y Jesús les dijo a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren buscar más lo terrenal, lo material, más que tener una relación conmigo? Y la respuesta de Simón Pedro es maravillosa. Quizá no lo entendió en su momento, pero es una declaración que el Salmo 127 nos va a enseñar en esta semana.
Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, Señor, no podemos vivir sin ti. Tú eres la razón de nuestra existencia. ¿A dónde más iremos? Te necesitamos. Otra vez, escuche este principio. Todos los seres humanos necesitamos a Dios para vivir. No podemos vivir sin Dios. Necesitamos tener una relación profunda con Dios todos los días de nuestra vida. Déjeme decirle que de eso se trata el Salmo 127. Es la búsqueda de Dios, es la búsqueda de su presencia, es tener la certeza de que el Dios creador del cielo y de la tierra está conmigo y en cada área de mi vida. De hecho, si pudiéramos resumir este salmo, si lo pudiéramos resumir en una frase, este salmo en su totalidad significaría esto. Si quieres construir tu vida, necesitas a Dios. Si quieres construir tu vida, necesitas a Dios. Escuche, necesitamos de Dios, sí, sus bendiciones, su protección, la manera en que Él está con nosotros, pero en realidad lo más importante es que necesitamos su presencia si quieres construir tu vida. Ahora, déjenme explicar algunos detalles de este Salmo 127. Hay dos ideas en cuanto a la fecha y la época en que se escribió este Salmo. Primero, algunos piensan que fue escrito en esa época de Salomón, recuerda cuando Dios le permite construir el primer templo para adorar. Ahora, si así fue, y este salmo se escribió durante la construcción de ese primer templo, entonces este edificio del cual va a estar hablando el Salmo 127 debió haber sido maravilloso, lujoso, extraordinario, porque en la época de Salomón fue el mejor momento económico, político y social de la nación de Israel. Había abundancia para todos. Si así fue, ¿cuál es la enseñanza? Si este salmo se escribió durante la construcción del primer templo, la enseñanza es esta. Aún en medio de la abundancia que disfrutaba la nación completa, todos necesitaban a Dios. Una segunda idea de cuándo este salmo fue escrito es que fue escrito cuando se construyó el segundo templo. Y esto ocurrió cuando los exiliados regresaron a Babilonia. ¿Recuerda usted? Zorobabel, el ingeniero Zorobabel encabezó con Nehemías la reconstrucción del templo, de la ciudad. Pero esa fue una época bastante diferente a la de Salomón. La época de Nehemías, la época de Zorobabel, de Esdras, fue un tiempo de mucha austeridad. Este salmo se escribió durante la construcción de ese segundo templo, este templo debió haber sido construido de forma rústica, porque lo hicieron con lo que tenían. Lo importante era hacer la casa de Dios. Pero aún en medio de la escasez, la lección es la misma. Necesitamos a Dios. En la abundancia o en la escasez, necesitamos a Dios. Ahora, un detalle más. Este Salmo 127 es uno de esos salmos, como el Salmo 100, que se le denomina el Salmos de la Ascensión o de la Subida. Es decir, los peregrinos, las familias que venían viajando de lejos, iban cantando este salmo mientras iban rumbo a Jerusalén al templo a adorar. No olvide, el templo era muy importante para el pueblo de Israel porque era el lugar donde Dios moraba. Pero escuche bien, aún esa bendición de tener un templo también dependía de Dios. Necesitamos a Dios. Ahora, déjeme darle un dato clave para comprender este Salmo 127 y es esto. Aquí se va a hablar de la palabra casa, pero la palabra casa tiene muchos significados en la Biblia. Por supuesto, aquí en este Salmo la casa tiene que ver con el templo, el lugar donde moraba Dios, el lugar de alabanza a Dios. Pero en la Biblia también casa se refiere a la gente que vive dentro de un edificio material. Casa también se refiere al propio edificio. Casa también hacía alusión a la tribu, al linaje, a la descendencia. Y casa también en el Nuevo Testamento hace referencia al lugar donde los cristianos se reunían, en sus casas. Casa también se refiere
en un sentido espiritual, a nuestro cuerpo, donde el Espíritu de Santo, donde Dios está morando en su presencia. Escuche, en la abundancia, en la escasez, necesitamos a Dios. Escuche esto, en la casa, la familia, lo material, lo espiritual, lo individual, donde quiera que nos encontramos, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Este es el mensaje del Salmo 127. Y esto es lo que te quiero invitar a que pienses y reflexiones en esta semana. Tu casa necesita a Dios. Tu negocio necesita a Dios. Tu familia necesita a Dios. ¿Y qué crees? Tu casa, tu vida espiritual necesita a Dios. Más que nunca necesitamos a Dios. Somos muy olvidadizos y necesitamos que Dios nos recuerde con cierta regularidad cuánto lo necesitamos. En esta semana, una y otra ocasión, vamos a recordar esto. Tu familia necesita a Dios. Tu carrera necesita a Dios. La iglesia necesita a Dios. Tu empresa necesita a Dios. Todos necesitamos a Dios. Así como dijo el Salmo 42:1, el salmista dijo así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hasta los animales necesitan de Dios.